Cuando pensamos en los grandes capos de Colombia, nombres como Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela siempre destacan. Son nombres asociados a violencia y caos. Pero entre ellos, existía una figura diferente, casi invisible. Helmer Herrera Buitrago, conocido como Pacho, nació en Palmira en 1951, una ciudad tranquila, lejos del bullicio de Medellín. Pacho no era el típico narco, era reservado, elegante y calculador. Antes de ser capo, estudió negocios en Estados Unidos, aprendiendo sobre comercio e industria. Esta educación fue la base de su imperio criminal. Su genio estaba en la logística y la estrategia, no en la violencia. Construyó rutas invisibles para la cocaína, moviéndose como un fantasma entre titanes. Este documental explora la vida y legado del enigmático Pacho Herrera, el estratega elegante del cartel de Cali. Todo gran río comienza como un pequeño arroyo, y el río de riqueza ilícita de Pacho Herrera comenzó a fluir lejos de los pasillos del poder en Cali. Sus primeros años no estuvieron marcados por la pobreza que llevó a tantos otros al mundo del narco. En cambio, era un hombre con opciones, un hombre que eligió su camino. Después de terminar sus estudios en Colombia, viajó a Nueva York, una ciudad vibrante con la energía de los 1970. Fue allí, en medio de los imponentes rascacielos y las bulliciosas calles, donde perfeccionó sus habilidades. Trabajó como mecánico, pero su mente siempre estuvo en cosas más grandes. Observó los sistemas del comercio estadounidense, el flujo de dinero y la demanda insaciable de novedad y escape, una demanda que la cocaína estaba comenzando a satisfacer. Sus primeras incursiones en el tráfico fueron modestas, casi experimentales. No estaba derribando puertas ni participando en guerras territoriales a nivel de calle. En cambio, estaba aplicando sus conocimientos técnicos. Supuestamente, comenzó importando piezas de máquinas y otros bienes, aprendiendo los pormenores de las aduanas, las rutas marítimas y los controles fronterizos. Fue una educación formal en los mismos sistemas que pronto aprendería a romper. Este período en los Estados Unidos fue su verdadera universidad. Estableció contactos, generó confianza y, lo más importante, comprendió el mercado estadounidense desde adentro. Vio el potencial no solo para vender el producto, sino para construir una red de distribución sofisticada que pudiera operar con la eficiencia de una corporación multinacional legítima. El punto de inflexión llegó cuando se conectó con la creciente organización criminal en su tierra natal, liderada por los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, y José Chepe Santa Cruz Londoño. Ellos vieron en Pacho algo que les faltaba, un vínculo directo y sofisticado con el mercado más lucrativo del planeta. Pacho no era solo otra mula, era un genio de la logística. Propuso nuevas formas más inteligentes de mover cocaína, utilizando fachadas comerciales legítimas y arreglos de envío complejos para ocultar su carga ilícita. Él fue la clave que abrió la puerta a Norteamérica a escala industrial, transformando el cartel de Cali de un actor regional en una potencia global. Su valor fue inmediatamente aparente. Su ascenso dentro del cartel fue meteórico precisamente porque se basó en la competencia, no solo en la lealtad o la fuerza. No tuvo que abrirse camino hasta la cima, construyó su propia escalera. Fue puesto a cargo de lo que se convertiría en la división más crítica del cartel, la distribución internacional, particularmente las rutas hacia Nueva York y, más tarde, México. Fue un pionero, estableciendo la presencia y los métodos operativos del cartel en tierras extranjeras. Este papel le dio un inmenso poder y autonomía. Mientras que los Rodríguez Orejuela eran la cara pública y los cerebros estratégicos en Cali, Pacho era su hombre en el terreno, el embajador y comandante de su frontera más rentable, una posición que lo hizo indispensable e increíblemente rico. El verdadero don de Pacho Herrera no estaba en la producción de cocaína, sino en su viaje y transformación. Él fue el arquitecto del imperio invisible, el hombre que diseñó las arterias por las que fluía la savia del cartel. Su dominio principal era los Estados Unidos, y abordó el desafío del contrabando no con bravuconería, sino con la fría calculadora de un ingeniero. Desarrolló y perfeccionó métodos que se convirtieron en el estándar de la industria. Usó postes de concreto huecos, cajas de brócoli congelado y baldosas de cerámica, ocultando cargamentos de varias toneladas de cocaína dentro de carga legítima.
Esto hizo que la detección fuera increíblemente difícil para los agentes de aduanas, quienes buscaban paquetes sospechosos, no drogas escondidas a plena vista dentro de un contenedor masivo de productos comunes. Su genio se extendió más allá del simple ocultamiento. Pacho entendió que el mayor riesgo no estaba en el mar, sino en los puertos y en los centros de distribución. Para mitigar esto, estableció una red de empresas fachada en los Estados Unidos y México. Estas no eran solo cáscaras frágiles, eran negocios legítimos y operativos en el transporte de carga, importación, exportación y almacenamiento. Esta infraestructura permitió al cartel controlar toda la cadena de suministro, desde el momento en que un barco atracaba hasta que el producto se desglosaba y se entregaba a los distribuidores locales. Este nivel de integración vertical no tenía precedentes. Minimizó el riesgo, maximizó las ganancias e hizo que las operaciones del cartel de Cali parecieran, en el papel, como cualquier otra empresa comercial internacional. Más allá de mover el producto, Pacho era un maestro en mover el dinero. Llevar la cocaína a los Estados Unidos era solo la mitad de la batalla. Llevar los miles de millones de dólares en ganancias de regreso a Colombia era la otra. Aquí es donde su astucia financiera realmente brilló. Supervisó una vasta e intrincada operación de lavado de dinero que era tan sofisticada como cualquier esquema financiero de Wall Street. El efectivo de las ventas callejeras se recolectaba y se canalizaba a través de una deslumbrante variedad de negocios, desde casas de cambio y tiendas de electrónica hasta grandes inversiones inmobiliarias. Convirtió dólares sucios en activos limpios, transformando las ganancias ilícitas del cartel en riqueza de aspecto legítimo que podía invertirse y usarse para expandir aún más su imperio. Este doble dominio de la logística y las finanzas hizo de Pacho Herrera quizás el miembro más rentable del cartel de Cali. Mientras los hermanos Rodríguez Orejuela manejaban la estrategia general y Chepe Santa Cruz se encargaba de las operaciones de Nueva York, con un enfoque más práctico, Pacho era el innovador internacional. Abrió la ruta mexicana, forjando alianzas con carteles mexicanos mucho antes de que se convirtiera en el corredor dominante. Esta previsión fue crucial, especialmente a medida que las fuerzas del orden de los Estados Unidos comenzaron a tomar medidas enérgicas contra las rutas del Caribe. Pacho siempre estuvo un paso adelante, un visionario silencioso cuya inteligencia y planificación aseguraron que el flujo de ingresos del cartel de Cali nunca se agotara, convirtiéndolo en una leyenda en el bajo mundo. Dentro de la rígida jerarquía del cartel de Cali, Pacho Herrera ocupaba una posición única y poderosa. La organización era famosamente liderada por una junta directiva, una estructura de estilo corporativo que contrastaba fuertemente con el gobierno singular y dictatorial de Pablo Escobar en Medellín. A la cabeza de esta junta estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto el ajedrecista y Miguel el Señor, junto a José Chepe Santa Cruz Londoño, el estudiante. Pacho era el cuarto y último miembro de este consejo de élite. A menudo se le llamaba el cuarto hombre o el socio silencioso, un testimonio de su perfil público más bajo, pero de igual posición en las decisiones más críticas del cartel. Su voz tenía el mismo peso que las demás. Su papel era distinto y respetado. Mientras los Rodríguez Orejuela eran los árbitros finales y Chepe era el ejecutor y operador en Nueva York, Pacho era el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Él comandaba las operaciones más complejas y rentables del cartel, las rutas de contrabando, las redes de distribución internacional y el colosal aparato de lavado de dinero. Esta especialización le dio un grado de independencia que los otros no tenían. Operaba sus propias células y manejaba sus propios territorios, particularmente los corredores críticos a través de México y hacia los Estados Unidos. Su éxito era propio, y fue este éxito lo que garantizó su asiento en la mesa. A diferencia de sus socios, Pacho prefería las sombras. Gilberto y Miguel eran socialites en Cali, dueños de negocios y moviéndose en la alta sociedad. Chepe era conocido por su presencia extravagante y a menudo violenta en Nueva York. Pacho, sin embargo, era un enigma. Rara vez aparecía en público y hubo pocas fotografías de él durante muchos años. Este anonimato fue un activo estratégico. Lo convirtió en un objetivo más difícil para las fuerzas del orden y para sus enemigos, particularmente Pablo Escobar, quien estaba involucrado en una brutal guerra con el cartel de Cali, mientras Escobar ponía las caras de los Rodríguez Orejuela en carteles de búsqueda.
Pacho seguía siendo un fantasma, una aparición moviendo hilos desde detrás del telón. Este papel detrás de escena no significaba que fuera menos despiadado. Pacho Herrera comandaba la seguridad más violenta del cartel y el ala de cumplimiento, un grupo brutal responsable de innumerables secuestros, torturas y asesinatos. Estaba a cargo de la seguridad interna y la contrainteligencia del cartel, erradicando informantes y traidores con escalofriante eficiencia. También fue una figura clave en la guerra contra Escobar, proporcionando fondos y logística para los Pepes, el grupo paramilitar dedicado a cazar al capo de Medellín. Era un hombre de contrastes, un sofisticado empresario por un lado y un comandante de sangre fría por el otro, demostrando que la elegancia y la brutalidad podían coexistir en un mismo hombre. Más allá del mundo de la cocaína y los carteles, Pacho Herrera vivió una vida que era un secreto profundo, una realidad que desafiaba toda convención de la cultura narco-hipermasculina. Era un hombre de gusto impecable, conocido por su amor por los carros de lujo, la ropa de diseñador y la buena vida. Sus fincas eran opulentas, sus fiestas legendarias, y su estilo estaba más en línea con un aristócrata europeo que con un capo de la droga colombiano. Esta elegancia era parte de su imagen pública, una imagen de sofisticación cuidadosamente construida que reflejaba la marca de caballeros del cartel de Cali. Era la imagen del éxito, un hombre que había trascendido su violenta profesión para convertirse en un conocedor de la buena vida. Sin embargo, el secreto más profundo no era su riqueza, sino su identidad. En un mundo donde el machismo era moneda corriente y la debilidad era una sentencia de muerte, Pacho Herrera era abiertamente gay dentro de su círculo íntimo más cercano. Esto era una contradicción casi increíble. El mundo narco era, y sigue siendo, profundamente homofóbico, un lugar donde la diferencia sexual a menudo es recibida con burla y violencia. Sin embargo, Pacho navegó este entorno traicionero, no escondiendo quién era de sus allegados, sino construyendo una fortaleza de poder tan inmensa que nadie se atrevía a desafiarlo. Su autoridad, su riqueza y su capacidad para la violencia lo aislaron del prejuicio que habría destruido a un hombre menor. Su vida privada estaba compartimentada con la misma precisión que aplicaba a sus negocios. Mantuvo relaciones a largo plazo y organizó reuniones privadas que estaban a un mundo de distancia de las reuniones de negocios del cartel. En sus fincas privadas podía ser él mismo, rodeado de personas que le eran leales personalmente, no solo al cartel. Esta dualidad requería un nivel extraordinario de control y disciplina. Tenía que manejar constantemente dos identidades, el capo despiadado y temido en la sala de juntas y el individuo privado que vivía una vida fundamentalmente en desacuerdo con la cultura que dominaba. Era un acto de alto riesgo realizado sin red. Este aspecto de su vida hace que la historia de Pacho sea tan convincente y, sabes, moderna. Era un hombre que rompió el molde de más de una manera. Su homosexualidad no definió su papel en el cartel, ni disminuyó su poder. De hecho, se podría argumentar que la necesidad de secreto y el manejo cuidadoso de su identidad agudizaron las mismas habilidades que lo convirtieron en un líder tan efectivo y escurridizo. Era un maestro de los secretos, tanto profesionales como personales. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de que la identidad es compleja y que el poder puede construirse y mantenerse incluso en los entornos más hostiles, un testimonio de su carácter único y formidable. A mediados de los 90, la era dorada del cartel de Cali estaba llegando a su fin. Después de la muerte de Pablo Escobar, el gobierno colombiano, bajo intensa presión de los Estados Unidos, centró toda su atención en desmantelar la organización de Cali. Los líderes del cartel, antes intocables, se encontraron como hombres perseguidos. Uno por uno empezaron a caer. Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en una dramática redada en junio de 1995. Chepe Santa Cruz murió en un tiroteo con la policía. Miguel Rodríguez Orejuela fue arrestado unos meses después. De repente, Pacho Herrera era el último de los 4 grandes capos que seguía prófugo, un fantasma ahora perseguido por todo el aparato estatal. Sabiendo que sus días huyendo estaban contados, Pacho eligió un camino de negociación en lugar de confrontación. El cartel de Cali siempre había preferido el trato a la pistola, y él encarnaba esta filosofía.
Entró en conversaciones secretas con el gobierno colombiano, buscando un acuerdo que asegurara su seguridad y una sentencia reducida. Durante más de un año, siguió siendo un fugitivo, utilizando sus vastos recursos para evadir la captura mientras sus abogados negociaban los términos de su entrega. Fue un periodo tenso, con el gobierno queriendo reclamar una victoria y Pacho queriendo controlar las circunstancias de su propio encarcelamiento. No iba a ser exhibido con esposas como un criminal común. El 1 de septiembre de 1996, Pacho Herrera finalmente se entregó, pero su entrega fue diferente a cualquier otra. Llegó a la prisión de máxima seguridad de Palmira, no como un hombre derrotado, sino como un VIP. Su vida en prisión fue, según todos los informes, una vida de privilegio. Fue alojado en un ala especial de alta seguridad, pero efectivamente transformó su bloque de celdas en un feudo personal. Tenía acceso a comida gourmet, licores caros, la última tecnología electrónica y un flujo constante de visitantes, que incluían amigos, familiares y socios de negocios. Organizaba fiestas e incluso patrocinó un torneo de fútbol dentro de las paredes de la prisión, manteniendo su estilo de vida de lujo tras las rejas. Esta jaula de oro era un testimonio de su poder y riqueza duraderos. Incluso en prisión, era un capo. Continuó manejando sus negocios desde su celda, y su palabra seguía siendo ley. Los guardias de la prisión estaban en su nómina, o demasiado intimidados para desafiarlo. Para él, la prisión no era un castigo, sino una retirada estratégica. Un lugar para esperar a que pasara la tormenta, mientras el clima político cambiaba. Creía que al cooperar y cumplir una sentencia relativamente corta, podría eventualmente salir y disfrutar de su inmensa fortuna en paz. Fue una apuesta calculada, la jugada final de un hombre que había pasado su vida sopesando riesgos y recompensas. La vida dentro de la prisión de Palmira continuó para Pacho Herrera, tal como había sido afuera, una mezcla de negocios y placer, todo orquestado con su control característico. Él había establecido una rutina, una existencia cómoda dentro de las paredes de concreto de la prisión. La pieza central de su vida en prisión era su pasión por el fútbol. Él había organizado un campeonato carcelario, una distracción bienvenida para los reclusos y una forma para que Pacho ejerciera su influencia. El 4 de noviembre de 1998, él estaba haciendo lo que amaba, jugando un partido en el campo de fútbol de la prisión. Era un día soleado y la atmósfera era relajada. Nadie sospechó que este juego normal sería el último. Mientras el partido estaba en curso, un hombre entró al patio de la prisión. Él no era una figura desconocida. Su nombre era Rafael Ángel Uribe Serna, y se hacía pasar por abogado para obtener acceso a la prisión. Él había visitado antes, generando una sensación de familiaridad. Esta vez, caminó tranquilamente hacia el campo, moviéndose directamente hacia Pacho Herrera. Los otros reclusos, acostumbrados a los visitantes y a la naturaleza informal del bloque de Pacho, le prestaron poca atención. Uribe se acercó a Pacho como para saludarlo, un gesto amistoso en medio del juego. En ese momento de distracción, él sacó un arma. El ataque fue rápido y brutal. Uribe disparó 7 balas en la cabeza y el pecho de Pacho a quemarropa. El repentino estallido de disparos destrozó la tranquila tarde. El caos estalló en el campo mientras los reclusos y los guardias buscaban refugio. Pacho cayó al suelo. Su vida terminó en el mismo campo donde había buscado una apariencia de normalidad y libertad. El elegante capo, el maestro de la logística y los secretos, el hombre que había burlado a gobiernos y cárteles rivales, fue asesinado de la manera más directa y violenta imaginable. Su jaula dorada se había convertido en su tumba. El asesino, Uribe Serna, fue inmediatamente aprehendido por otros reclusos y entregado a los guardias. Él no se resistió. Estaba claro que se trataba de un ataque profesional, una ejecución cuidadosamente planificada para parecer un acto de pasión o una disputa personal, pero todos sabían que la verdad era mucho más compleja. El asesinato de un hombre como Pacho Herrera no fue un asunto sencillo. Fue un mensaje, un ajuste de cuentas que repercutió mucho más allá de los muros de la prisión. La pregunta en boca de todos no era quién apretó el gatillo, sino quién había dado la orden de acabar con la vida del último gran líder del cartel de Cali. La historia de Helmer Pacho Herrera es más que solo otro capítulo en la violenta historia del narcotráfico colombiano.
es la historia de un hombre que fue una contradicción viviente y palpable. Fue un arquitecto de una empresa criminal global. Sin embargo, operaba con la tranquila precisión de un ejecutivo corporativo. Era un hombre de gustos refinados y estilo elegante. Sin embargo, comandaba a algunos de los más brutales ejecutores del bajo mundo. Era un hombre abiertamente gay, en un mundo de machismo asfixiante, un hecho que hace que su ascenso a los más altos escalones del poder sea aún más extraordinario. Su vida fue un constante acto de equilibrio entre mundos que nunca debieron haber coexistido. Su legado en el mundo criminal es innegable. Pacho Herrera fue un innovador, un pionero que profesionalizó el narcotráfico. Lo transformó de una operación de fuerza bruta en un sofisticado sistema logístico y financiero. Los métodos que desarrolló para el contrabando y el lavado de dinero se convirtieron en el modelo para los carteles que le siguieron, particularmente en México. Él vio el futuro del negocio, entendiendo la importancia de las alianzas internacionales, las empresas fachada corporativas y un bajo perfil público. Fue un fantasma que construyó un imperio, demostrando que el capo más peligroso no siempre es el más ruidoso, sino el más inteligente. Su muerte en el patio de la prisión fue un final enigmático y apropiado para un hombre que vivió su vida envuelto en secretos. Las preguntas sin resolver que rodean su asesinato solo aumentan su mística. ¿Fue víctima de una traición, una baja de la ambición de una nueva generación, o fue silenciado antes de que pudiera exponer los secretos de sus antiguos socios? Quizás nunca lo sabremos con certeza, y tal vez eso sea parte de su legado. Sigue siendo una figura de intensa especulación, un personaje cuya historia completa aún se está armando a través de rumores, testimonios y los mitos perdurables del mundo narco. En última instancia, la historia de Pacho Herrera sirve como una narrativa poderosa e inquietante sobre la naturaleza del poder, la identidad y la supervivencia. Desafió los estereotipos y construyó un mundo para sí mismo donde podía ser tanto un temido capo como un hombre privado viviendo su verdad. Su vida fue un complejo tapiz, tejido con hilos de violencia, inteligencia, elegancia y secretismo. Fue el traficante elegante, el socio silencioso, el fantasma en la máquina. Y como un fantasma, su historia sigue persiguiendo la memoria colectiva de Colombia, un relato misterioso y cautivador de un hombre que fue, en todo sentido, una excepción a la regla.